Bienvenidos nuevamente al Diplomado en Gestión de la Calidad, módulo 4, Principio de Estadística. En este vídeo hablaremos un poco de cómo se pueden tomar muestras. O sea, antes hablamos de población y de muestras, ahora bueno, cómo podemos seleccionar las muestras básicas. Entonces, bueno, veamos cómo se colectan los datos. Colectando datos, hablaremos de censos y de muestreo. En el caso de muestreo aleatorio simple, números aleatorios, muestras estratificadas, muestras por conglomerado, muestreo sistemático y muestreo por conveniencia. Bueno, empecemos por, ya hemos mencionado lo que es un censo, recordémoslo. Bueno, un censo es cuando se efectúa sobre toda la población. Tenemos una población que queremos hacer un estudio y consultamos o buscamos características variables que dependen de cada uno de los individuos de la población. Esto básicamente, en muchos casos, obviamente un censo es costoso o es complicado, a veces es imposible, ¿no? Porque la población puede ser sencilla, como podemos estar estudiando, digamos, los estudiantes de un centro de educación de secundaria. Estamos hablando de 500 individuos, entonces podemos hacerle una consulta a cada uno de ellos. En ese caso es posible hacer un censo, si corresponde, si el estudio lo amerita. En otros casos, por ejemplo, podemos tener la población de Venezuela. Entonces, en esos casos, cada cierto tiempo hay cosas que hay que hacer censos, pero es muy costoso y muy complicado hacer los censos. Entonces, en esos casos, puedo hacer un censo, pero normalmente esos estudios se hacen tomando muestras. Y en algunos casos es imposible, la población es ficticia, ¿no? Por ejemplo, la producción de una empresa, los tornillos, una empresa que fabrica tornillos, los tornillos que fabrica la empresa. Hay tornillos que ni siquiera han sido fabricados todavía. Entonces es imposible hacer un censo, tenemos que hacer muestreo. En cuanto al muestreo, bueno, como habíamos visto, una muestra es un subconjunto de la población. Y por definición, una muestra es un subconjunto, sea cual sea un subconjunto de la población, es una muestra. Pero entendemos que la muestra entonces debe generarse la muestra de tal forma que no produzca resultados sesgados, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy estudiando los estudiantes universitarios de Venezuela, pudiera ser resultados sesgados si yo tomo una muestra exclusivamente de estudiantes de la Universidad Simón Bolívar. Digo pudiera porque pudiera ser que no. Eso en cada caso de estudio uno tendría que analizar si la muestra es representativa o no. Entonces veamos algunos tipos de formas, de técnicas para tomar la muestra. Bueno, la primera tipo de muestra que vamos a ver es el muestreo aleatorio simple. El muestreo aleatorio simple es cuando cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. Si yo tengo mi población por acá, yo pudiera asignarle, una forma típica es asignarle un número a cada individuo de la población y con algún método de azar, con algún método aleatorio, selecciono mi número de individuos que estoy buscando en mi muestra, ¿no? Por ejemplo, acá, bueno, este es un método ficticio, yo seleccionaría el número 18, o sea, si sale el 1 es 0, si sale el 2 son 10 y le sumo el número que salga en negro. Entonces, de alguna forma aquí selecciono el individuo 18, selecciono el individuo número 1, etcétera. Voy seleccionando mis individuos al azar y tengo que garantizar en este método entonces que cada uno de los individuos tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. Ese es básicamente el muestreo aleatorio, que es el más común que es usado, ¿no? Para esto existen muchos software de computación, sin ir muy lejos, el Excel tiene mecanismos de generar números aleatorios. Sin embargo, los mecanismos que usan los software de números aleatorios no son
aleatorios como tal, son semi-aleatorios. O sea, si yo hago una secuencia y si empiezo a repetir y repetir y repetir el proceso, llega un momento que se repite la secuencia. Entonces, definitivamente no son números aleatorios. Entonces, los software van bien para la mayoría de los ejemplos pequeños, pequeñas muestras pequeñas que yo estoy tomando, pero por ejemplo para hacer simulaciones no es conveniente. Para seleccionar números aleatorios reales, normalmente tiene que incluirse software y hardware, que es lo que hacen, digamos, lo que usan las criptomonedas. La forma de generar código en la criptomoneda, básicamente sí genera números aleatorios total. Pero para generar números aleatorios, entonces, por ejemplo, si yo lanzo un número del 1 al 6, si tengo un número de individuos muy pequeño, yo puedo lanzar un dado. Entonces, lanzar un dado, si el dado, digamos, está en perfecto estado, eso generaría números realmente aleatorios. Una rueda, o sea, ese tipo, meter los números en un bombo tipo bingo y darles vuelta y sacar el número, o sacar una papeleta. Eso es la forma de generar números aleatorios, o sea, generar muestras aleatorias realmente, ¿no? Hay una forma también que es usando números aleatorios, tablas de números aleatorios que se hacen tablas que normalmente de números de 5 dígitos que son totalmente aleatorios. Y entonces uno selecciona números de esta tabla. Vamos a ver un ejemplo del uso de tablas de números aleatorios. Pero un ejemplo directamente. Vamos a suponer que tenemos una muestra, tenemos 357 estudiantes matriculados en los cursos de estadística de la Facultad de Ingeniería. Se desea tomar una muestra de 8 estudiantes al azar para que respondan ciertas preguntas en una encuesta. Entonces vamos a seleccionar esos 8 estudiantes. Entonces lo que hacemos es que a cada estudiante le asignamos un número desde el 1 al 357 y usamos la tabla esta que está acá a la derecha. Para eso, bueno, iniciamos al azar, podemos lanzar un dado 2 veces a ver qué columna y con qué número empezamos. Aquí, por ejemplo, la fila, si empezamos tomando al azar y lanzamos unos 2 dados y sale el doble 3, entonces empezamos con la fila 3, el número de la fila 3 y columna 3. Como es un número del 1 al 357, y aquí tengo un número de 5 cifras, entonces una técnica podría ser, bueno, tomo los 3 primeros números. Entonces aquí me sale el 27386 o el 27386. Entonces voy a tomar los 3 primeros números, 273. Claro, como el número está entre 1 y 357, puede ser que este número sea superior a 357. Entonces chequeo eso, bueno, es inferior, está entre 1 y 357, entonces tomo tomo el estudiante con el número 273. Después acá ahora puedo seguir por la misma columna o por la misma fila y así voy hasta que pueda seleccionar el número de estudiantes requerido, en este caso 8. Entonces voy con el segundo número es 50.004. 50.004, entonces ya designé que iba a tomar los 3 primeros dígitos, entonces 500. 500 es mayor que 357, entonces este lo descarto y me paso al siguiente. 05358. 05358, los 3 primeros dígitos, 53, entonces tomo el estudiante número 53. Tengo 2 estudiantes. El siguiente 94031 me da 940 accede, tampoco lo puedo tomar. Bueno, y así voy seleccionando todos los estudiantes, todos los números, perdón, moviéndome a través de las filas, pasando a la siguiente columna, a la siguiente fila, entonces a la siguiente voy moviéndome y así. En este proceso van saliendo números que están entre 1 y 357 y otros que no. Entonces cuando llega a 8 estudiantes ya tengo mi muestra que es totalmente aleatoria. También podría usar Excel, por ejemplo, para seleccionar 8 estudiantes. Veamos cómo.
Bueno, en Excel y software libre como OpenOffice y LibreOffice, yo puedo generar un número aleatorio entre 0 y 1 usando la instrucción RAND, abre paréntesis, cierra paréntesis. El Excel en particular tiene el inconveniente, bueno, yo lo considero un inconveniente, ¿no? Pues ellos lo ven como una ventaja de que las instrucciones, las fórmulas dependen del idioma. En español es aleat, de aleatorio, abre y cierra paréntesis. Entonces, como mi Excel está en inglés, entonces voy a usar esta instrucción, pero el que lo tenga en español sustituya esta otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo coloco igual RAND, abre y cierra paréntesis, me genera un número aleatorio entre 0 y 1. Si multiplico esto por cualquier número, si multiplico por 25, me genera un número aleatorio entre 0 y 25. Aquí este tercero es entre 0 y 100. Y aquí, por ejemplo, puedo generar estos números aleatorios en Excel. A medida que cuando yo hago cualquier operación, ese número cambia, va cambiando. Entonces, si yo quiero mantener, o sea, generar un número aleatorio, pero después dejarlo fijo, entonces coloco la instrucción RAN, abre, cierra paréntesis y presiono F9 y entonces el número se transforma en un número fijo. Vean que aquí va cambiando, si yo hago cualquier operación aquí, los números cambian, los puse en azul los que ya están fijos, ¿no? Cualquier operación que vas haciendo va cambiando el número y eso a veces es conveniente, a veces no. Si quiero un número entre dos valores, entre 3 y 10, por ejemplo, entonces uso entre A y B, uso B menos A, que multiplica al número aleatorio entre 0 y 1 y le sumo A. Aquí este sería entre 0 y 10, entre 3 y 10, perdón, entre 20 y 45, entre 1 y 4, entre 5 y 10, esos son los que genero aquí. En muchos casos necesito un entero, si necesito un entero, entonces uso la instrucción para generar enteros de Excel, que es INT. También puedo quitarle todos los decimales, pero puedo usar INT de el valor anterior que tengo acá, ¿no? RAN, que multiplica a B menos A más A. Esto sería un entero entre 3 y 10, un entero entre 20 y 45, etc. En el ejemplo anterior, me vengo por acá, yo quería generar un entero entre 1 y 357. Estos números son números aleatorios. Si vamos a ser estrictos, serían semi-aleatorios, ¿no? Como les dije, hay una rutina, un algoritmo que genera ese número y eso se repite, ¿no? Entonces, claro, se repite cada 50 millones de números. Para estos efectos está más que bien, pero pudiera ser que para ciertos procesos de simulación que yo estoy haciendo no son suficientes. Entonces no me generaría números, necesito números aleatorios realmente, ¿no? Bueno, para todos los efectos prácticos que vamos a traer nosotros en este curso, obviamente el Excel va más que bien. Miren que aquí yo necesito generar entonces 8 números aleatorios del 1 al 357 para seleccionar mis 8 alumnos que antes seleccioné con la tabla de números aleatorios. Entonces simplemente coloco entero de INT de RAM, abre, cierra paréntesis, que multiplica 357 menos 1. Bueno, aquí coloqué directamente 356 más 1. Y esta fórmula la repito 8 veces y me genera 8 números aleatorios. Aquí habría que tener cuidado, fíjense que esto es una selección sin reemplazo. Si ya salió el 173, si vuelve a salir 173 ya no me sirve. Entonces tendría que hacer una rutina aquí que si el número ya salió, que seleccione otro y otro y otro hasta que tenga 8. Y bueno, esto quería mostrarles cómo usar el Excel o el software libre, es idéntica a la fórmula. Veamos ahora la muestra estratificada. Bueno, cuando la población se divide, nos interesa en el estudio dividirla en grupos como sexo, estrato social, diferentes estratos que podemos, ingresos. Entonces, si podemos dividirla en distintos subconjuntos, lo que hacemos es, tomamos los subconjuntos y
tomamos una muestra simple aleatoria de cada estrato. En este caso, bueno, seleccionamos, es importante seleccionar, puede haber estratos que tienen un porcentaje de población mucho mayor, entonces hay que estar pendiente que en la muestra hay que tomar la muestra de cada estrato en forma proporcional a su porcentaje de ocurrencia en la población. Entonces, este es el estudio que llamamos muestra estratificada. Por conglomerado es cuando la población cae en sus grupos de forma natural. Yo antes le di un ejemplo de los estudiantes universitarios en Venezuela. Supongamos que todos vamos a hacer un estudio de sus notas en matemática y no discriminamos, vemos que no hay diferencia en las otras características en los estudiantes universitarios. Que sí alguien puede decir que sí las hay, pero yo puedo asumir que no en mi estudio. O por ejemplo, si son estudiantes de todos los colegios universitarios de Venezuela. Entonces lo que hago es que divido la población en esos conglomerados y selecciono al azar uno de esos conglomerados. Aquí tendríamos 3, por ejemplo, selecciono al azar uno de ellos y una vez que seleccioné ese conglomerado, entonces tomo mi muestra en forma aleatoria simple de ese conglomerado. Es básicamente el muestreo por conglomerado. Otra forma de muestreo es lo que vamos a llamar muestreo sistemático. Se enumeran los miembros, como en el caso cuando vamos a seleccionar un muestreo aleatorio simple, y se elige un punto de comienzo de forma aleatoria. Por ejemplo, aquí empezamos con el número 1. Entonces con el número 2, disculpen, seleccionamos al azar ese punto de comienzo, y una vez que selecciono el punto de comienzo, entonces tomo en forma sistemática, vamos a poner cada 4. Entonces si tomé el 2, tomo el 6, tomo el 10, tomo el 14, y así voy hasta que llegue al número de individuos que mi muestra he decidido que tenga mi muestra. En este caso me quedo en 4, entonces serían 2, 6, 10 y 14, los tomé cada 4. Si llego al último, entonces en muchos casos, si llego al último, paso el conteo otra vez nuevamente desde los primeros. Este es el muestreo sistemático. Y por último, vamos a ver el muestreo por conveniencia. Es cuando se eligen los miembros que sean fáciles de seleccionar. Obviamente esto es peligroso, pero en algunos casos no tengo otra oportunidad o me interesa hacerlo en esa forma. Esto es típico, por ejemplo, que me paro en un centro comercial y agarro en el centro comercial Sanville, por ejemplo. Entonces tomo las 100 primeras personas que puedan, que me acepten la entrevista, y los muestreo. Eso sería un muestreo por conveniencia, porque bueno, no tengo los recursos, estoy haciendo la selección ahí. Y bueno, mi estudio es peligroso en el sentido de que dependiendo del estudio que esté haciendo, esto pudiera ser posible o no, ¿no? Pero obviamente pudiera estar sesgado. Bueno, vamos a terminar con un ejemplo para consolidar los conceptos de los distintos tipos de muestreo que hemos visto. A ver, vamos a ver el ejemplo. Dice, se está haciendo un estudio para determinar la opinión de investigadores de los entes del ministerio y de universidades con respecto al financiamiento de proyectos. Bien importante, ¿eh? Identifique la técnica de muestreo que se está usando, comente alguna potencial fuente de sesgo si la hay y explique. A ver, la primera dice, divide los investigadores con respecto a los centros de investigación y al azar seleccionas y preguntas a algunos de cada centro. Entonces tomamos el CENVI, el CENDI, la AFI, la UCB, la USB, la Universidad de los Andes, etc. Entonces en cada uno de esos centros tomamos una muestra aleatoria. Entonces, y le hacemos la pregunta. Entonces aquí estamos estratificando la población, y sería entonces una muestra estratificada o estratificación, sería el proceso. A ver el segundo. Asignas a cada investigador un número y generas números aleatorios. Entonces preguntas a cada uno cuyo número se selecciona al azar.
Exacto, si son en total de todos los investigadores, de todos los centros, de todas las universidades, no sé, se me ocurre un número, 5.535. Entonces le asignamos un número a cada uno, tenemos todo el listado y entonces seleccionamos 100 números al azar y a esos 100 le interrogamos. Esto sería entonces una muestra, la primera que vimos, que sería la fundamental, que sería el muestreo aleatorio simple. Seleccionamos investigadores de la Universidad Simón Bolívar. Bueno, esto definitivamente sería un muestreo por conveniencia. Puede ser que yo trabaje en el caso de la FI, que estoy muy cerca de la Universidad Simón Bolívar, o trabajo en la propia Universidad Simón Bolívar. Entonces sería un muestreo por conveniencia seleccionar, qué sé yo, 20, 30 investigadores de la Universidad Simón Bolívar. Esto sería comente alguna potencial fuente de sesgo. Bueno, pudiera haber, bueno, este muestreo por conveniencia pudiera tener el sesgo de que los investigadores de la Simón Bolívar no tengan una visión que represente a la visión de toda la población de investigadores del país. En el caso de que sí consideramos que el estudio que sí la tienen, entonces el muestreo sería válido. Esto escapa ya de la estadística, ¿no? Sino que escapa del análisis que nosotros tenemos que hacer. Escapa no, que depende del análisis que queremos hacer. Se asigna a cada investigador un número y después de seleccionar un número al azar, se escoge un investigador cada 25. O sea, de los 5.000, no me acuerdo el número que dije, 5.437 investigadores, a cada uno le asigno un número y entonces al azar escojo el 322. Entonces, bueno, a partir del 322 lo escojo cada 10, 322, 332, 342, etcétera. Voy eligiendo así hasta que elija el número de investigadores. Eso se llama muestreo sistemático. Luego seleccionas un centro al azar e interrogas a los investigadores de ese centro. ¿Esto qué sería? Seleccionas un centro al azar e interrogas a los investigadores de ese centro. Entonces esto sería un muestreo por conglomerado. Fíjense que aquí pudiera haber un sesgo, ¿no? Pudiera haber un sesgo. Porque los centros, o sea, aquí podemos caer en el mismo resultado. Bueno, selecciona y me salió el IDEA. Entonces, la diferencia en el caso de por conveniencia es que yo por conveniencia elegí la Universidad Simón Bolívar. En cambio aquí al azar me salió la idea. Sin embargo, este sesgo, no habría sesgo si yo puedo garantizar que los conglomerados que se forman son uniformes, ¿no? Dependiendo de la encuesta que yo estoy haciendo. Entonces pudiera haber sesgo o no. Bueno, gracias por la atención y nos vemos en el próximo vídeo.